Bien, bueno, voy a hablar de indicadores, ¿vale? Pero para preámbulo, digamos, antes de hablar de números, indicadores y todo este tema, siempre me gusta empezar un poco con la parte conceptual, ¿vale? De dónde viene la sostenibilidad, los enfoques alternativos, porque eso te va a permitir entender qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer dentro de la medición, ¿vale? Bien, sin tantas excusas, vamos directo al grano con lo conceptual. Naciones Unidas dice esta frase en uno de sus documentos, y lo repiten varios: desarrollo sostenible es un concepto más amplio que los ODS. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que los ODS son una parte del enfoque de desarrollo sostenible, ¿vale? Que a su vez el desarrollo sostenible es un enfoque dentro de desarrollo y a su vez un enfoque dentro de un enfoque de sostenibilidad en particular. Es decir, que hay muchos enfoques de sostenibilidad, ¿vale? Entonces, hay que ir granulando cada una de esas características de esos enfoques en particular. Y así vamos entendiendo un poco el tema de la medición. Entonces, a la sostenibilidad, podemos hablar desde Malthus hasta la actualidad, ¿vale? Pero nos encontramos en los años 60. Los límites del crecimiento, Declaración de Estocolmo, ¿vale? Donde empieza un poco el desarrollo sostenible. Rachel Carson, la primera silenciosa, y la Declaración de Cocoyot. La Declaración de Cocoyot es fundamental desde el punto de vista de medición. Ayer hablábamos del tema de que estamos hablando hoy de aspectos que se hablaban hace años. Este documento, en su primer párrafo, narra todo lo que son los límites planetarios, por ejemplo, que es un tema que hoy ahorita se habla mucho. Y dentro del documento tiene aspectos de medición. Por ejemplo, es el único documento hacia atrás que yo he encontrado, a lo mejor hay otros que lo dicen también, pero este es el más antiguo que yo he encontrado, que habla sobre la armonía de la sostenibilidad, la armonización de los factores que componen la sostenibilidad, y que esta relación debe ser armónica entre las mismas, ¿vale? Esto quiere decir que los factores que componen la sostenibilidad tienen que ser armónicos, entrelazados entre ellos, ¿vale? Y que no hay un factor predominante por sobre otro. Una característica de medición que tiene que tener ya en cuenta. Y los límites del crecimiento, bueno, es el acta de nacimiento de los negacionistas a la agenda. Vale, ya vamos a ver por qué. Bien, si nos basamos en la economía política del desarrollo como concepto de Estado, de política, ¿vale? Sabemos que hay un montón de escuelas de pensamiento que no vamos a profundizar, la neoestructuralista, neomarxista, neoliberal, etcétera, y está la escuela alternativa. La escuela alternativa surge precisamente en los años 60, cuando el crecimiento económico era el principal factor, y vamos a pedir Producto Interno Bruto, por ejemplo, y algunas nociones dijeron, bueno, no va a medir Producto Interno Bruto, va a medir felicidad interna bruta, en el caso de Bután, por ejemplo. Entonces, surgió esa alternativa de que no solamente lo económico era lo fundamental, sino que había otras perspectivas de integración de las dimensionalidades que existen en el desarrollo. Y la concepción de desarrollo precisamente es proceso multidimensional, ¿vale?, de satisfacción efectiva de las necesidades de los individuos. Ese es el concepto de la escuela alternativa y el concepto de desarrollo sostenible, ¿vale? Satisfacción efectiva de necesidades, ¿ok? Entonces ahí nos centramos. Esta escuela alternativa ha ido evolucionando, ¿vale? Tanto alternativa de desarrollo como alternativa de desarrollo. Entre los diferentes enfoques de desarrollo territorial, desarrollo humano en los 90, perspectiva de género, desarrollo multidimensional, desarrollo sostenible y desarrollo en libertad. Son las perspectivas de desarrollo que tenemos. Y ahí se ubica desarrollo sostenible, un enfoque alternativo de desarrollo. Y está surgiendo las escuelas alternativas al desarrollo. Ahora, ¿por qué surgen esas escuelas alternativas al desarrollo? Bueno, simplemente algunas perspectivas dicen que el concepto de desarrollo y sostenible son contradictorios. O sea, el desarrollo con una perspectiva económica es insostenible en sí mismo y por lo tanto dicen que no tiene congruencia el enfoque de desarrollo sostenible. Entonces, ¿cuáles son esos enfoques? Bueno, algunas iniciativas, Buen Vivir, Trita Carana, hay unas cosmovisiones antiguas que estamos retrayendo otra vez a la actualidad, ¿vale? Y, por supuesto, el decrecimiento económico, que es el más sonado, y el biocentrismo, que es el más radical, ¿vale? Entonces, en ese mundo estamos ahora, ¿no? Es una realidad que no podemos pasar por alto. Está allí y está cada día con nosotros más presente. Bien, definición de sostenibilidad, traigo estas dos a colación. Bueno, esto no se ve muy bien. Comisión Butler, que es la definición de desarrollo sostenible, satisfacer necesidades del presente sin comprometer las capacidades de acción futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y la de Amartya Sen, ¿vale?, del año 2013, es el impulso de las capacidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras, ¿vale? Un enfoque, bueno, Amartya Sen, para que no lo conoce, es Premio Nobel de Economía,
¿vale? Y su planteamiento es que nosotros no conocemos las necesidades de los individuos y por lo tanto pretenderlas es una violación de sus libertades, ¿vale? Esa es la concepción de sostenibilidad que él plantea. Así, lo que quiero poner es que hay otras concepciones de sostenibilidad, siempre ubicarnos donde estamos. Bien, esta economía política del desarrollo también tiene una relación entre variables para la medición, ¿vale? Prácticamente todas las escuelas se enfocan en variables económicas que determinan variables políticas y sociales, a excepción del estructuralista, el neoinstitucionalista, que tiene una característica en particular, pero básicamente el centro periférico es lo económico, ¿vale? En cambio, la escuela alternativa ya pueden verlo como unas variables económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales que se influyen entre sí, ¿vale? Entonces, la característica de medición es la confluencia, un enfoque sistémico, que lo hablamos ayer también, entre las variables que componen la multidimensionalidad del desarrollo, ¿vale? Y en esa perspectiva es que trabajamos el enfoque. Una print visual, ¿vale? Lo que se conoce como sostenibilidad débil, fuerte y superfuerte. Aquí están los enfoques más alineados a una perspectiva de centro economicista, con las demás dimensiones periféricas, ¿vale? La neoliberal, la neomarxista, etcétera. La sostenibilidad fuerte, donde ya las dimensiones interactúan y confluyen entre sí, se relacionan entre ellas, no hay un eje determinante. El concepto de Cocoyot de los años 70 y la concepción que tiene el desarrollo sostenible, o sea, ahí se ubica el desarrollo sostenible y otros enfoques de desarrollo también. Y la sostenibilidad súper fuerte, donde se ubican las escuelas alternativas, ¿no? Puede ser de crecimiento económico, biocentrismo principalmente, digamos, donde el ambiente es el centro de todo lo demás y por lo tanto de ello depende todo el resto de las dimensiones, ¿vale? Entonces, aquí tenemos negacionistas de la Agenda 2030 y allá también tenemos negacionistas de la Agenda 2030. ¿Sí? Los enfoques de crecimiento económico no es que sean, porque hay dos tipos de negacionistas, vamos a ponernos claros, ¿no? Negacionistas de cambio climático, ¿vale? Pueden estar aquí, y negacionistas de la agenda, que pueden ser posiciones de la izquierda radical, del ecologismo radical, ¿vale? Por las razones que ya les expliqué. Bien, entonces, en este contexto estamos y tenemos que defender esto que está aquí, ¿vale? Algunas perspectivas dicen que, bueno, yo me he encontrado de todo, ¿no? En las universidades españolas. Algunos dicen que no importa las libertades de los individuos, importa son los factores ambientales, ¿vale? O sea, hasta allá. Y algunos dicen que no importa lo ambiental, sino lo importante es el crecimiento económico. Entonces tienes gente de aquí. Y algunas perspectivas que dicen que la Agenda 2030, por el contrario, lo que hace es una violación de los derechos humanos. También consigue esa perspectiva, ¿vale? Entonces hay de todo. Pero eso hay que entenderlo. Yo también estoy, como decíamos ayer, infiltrado en algunos grupos, porque eso también es interesante, ¿no? Meterse en grupos y ver cómo piensan, qué argumentan, ¿sabes? Porque tienes que intentar entenderlos también. Y cuando vas a explicar cosas, pues tienes que tratar de explicárselo con sus propias palabras, con sus propios argumentos, ¿sabes? Debatir en su propio terreno. Entonces, esto es donde estamos ahora. Bien, entonces, bueno, desarrollo sostenible, 3 dimensiones fundamentales, su fundamento teórico, lo económico, lo social, lo ambiental, y las 5 P que estamos discutiendo hace rato. Ausencia, bueno, sabemos la cultura, las libertades, o inclusive las emociones que hablamos también ayer, ¿vale? La forma de distribución de las dimensiones varía de acuerdo a las instituciones. En Canarias incorporamos la parte cultural, ¿vale? Y distribuimos de esta forma: planeta, persona, prosperidad. Pero hay instituciones que la combinan distinto, ¿ok? Puede tener ODS, prosperidad dentro de personas, una combinación que no es definitiva tampoco. Y tenemos algunas instituciones, por ejemplo, aquella que está allá, que es la de Bali, que incorpora entonces las personas, lo ecológico y lo espiritual. Una forma de organizar esas propias ODS desde su propio contexto y características sociales, ¿vale? Bien, y en las etapas de medición, volviendo un poco ya en la medición, hay unos autores que dividen los momentos en 3 grandes momentos. Momento 1, desarrollo económico, 60, 70, 80, los años 80, indicadores de crecimiento, inversión, empleo, servicios, pobreza, educación, etc. Después tenemos momento 2, desarrollo humano, es decir,
Viene el desarrollo humano, que viene el informe de Brundtland, desarrollo sostenible, y hace un cambio de paradigma, ¿no? Donde ya no es solamente lo económico, está también integrado lo social, la educación, etc. Y después el momento 3, que algunos llaman desarrollo en libertad, desarrollo multidimensional también, llega en el año 2007 con la conferencia, se llamó Más allá del PIB, que la hizo la Comisión Económica Europea. Y el informe de Stiglitz-Fitoussi, que es el informe llamado Comisión Sarkozy también, si lo conocen, ¿vale? Entonces, digamos que esto lo que hace es romper la tradición, no solamente económica, sino la multidimensionalidad y la integración de los factores de calidad de vida y de bienestar y desarrollo en general, ¿vale? Y la forma en que medimos hoy en España, en Europa, inclusive Canarias, todas las comunidades autónomas, todos miden la calidad de vida de acuerdo a los inicios de esta conferencia del año 2007. La forma como se estructura la medición de calidad de vida tiene su semilla en esta conferencia. Y en propia comisión Stiglitz-Fitoussi, porque determinó factores de multidimensionalidad, la integración de la perspectiva de género, la localización, lo subjetivo también, que es importante, ¿saben? En las mediciones de calidad de vida. Y esto fue integrado en todo lo que eran las encuestas de condiciones de vida. Bien, de todas maneras, de aquí hasta atrás hicimos un cuadernillo, ¿vale? Después estará público, donde se explica todo esto con más detalles y tal, y ya lo podrán ustedes, bueno, leer, y además está citado y podrán con más tranquilidad ya revisarlo, ¿vale? Cuando esté público. Bien, entonces ahora viene la importancia de la medición y la localización de los ODS. Para empezar, esta imagen, ¿no? Que yo me imagino que ustedes ya habrán visto un montón de veces, ¿no? Que es el progreso de los ODS en Europa para el año 2023, ¿vale? Como podrán ver, en la parte superior tienen los mayores progresos, los ODS con mayor progreso, y en la parte inferior los ODS con menos progreso. ¿Okay? Prácticamente lo que estamos viendo es que los aspectos económicos tienen mucho más cumplimiento que los aspectos ambientales. Pero, ojo, es una especie de trampa, ¿no? O una mala interpretación. Lo que está sucediendo, y es lo que está pasando en toda Europa, no solamente en Canarias o en España, es que estamos ausentes de datos desde el punto de vista ambiental. Tanto ODS 15, 13, 6, sin hablar de gobernanza, sin los aspectos ambientales, estamos un poco escasos de datos y esto hace que el progreso no se vea reflejado porque realmente no es que no se cumpla, sino es que no tenemos los datos para saber ese progreso. Y es la importancia de los datos para poder monitorear cuál ha sido el progreso. Entonces, esto refleja mucho la importancia de poder tener una perspectiva de información, de datos, para poder saber el cumplimiento, ¿vale? Bien, algunas consideraciones actuales para la medición. Bueno, Naciones Unidas dice dar prioridad a indicadores de resultado, es decir, no solamente es cuánto es que yo invierto, sino saber en qué resulta esa inversión, ¿vale? En la medida de lo posible, por supuesto. Hacer una relación concepto-indicador, o sea, que el concepto y el indicador tengan una relación lógica, pues si no tiene relación lógica, pues no tienes un resultado sensato, digamos. La OCDE receta que los indicadores son el medio, ¿vale? Que lo que pasa es que a veces, y se veía mucho con el IDH, ¿no? El IDH y otros indicadores, las instituciones lo que buscaban es cumplir el indicador y no tanto cumplir la política. Entonces el indicador es un medio, no es un fin en sí mismo, ¿vale? Son pocas palabras lo que quiere decir. Los indicadores son dinámicos, evidentemente, en la medida que tú vas avanzando, también vas cambiando prioridades, ¿vale? O fuentes de información, etcétera. Y por el momento debemos ajustarnos a lo que disponemos mientras el sistema se ajusta, dar prioridad a indicadores que se producen en el sistema estadístico oficial, en la medida de lo posible, ¿vale? Y garantizar la disponibilidad de acceso, calidad y sistematización de los datos en el tiempo, que también lo vemos mucho, ¿no? A veces un indicador tiene un dato, pero un dato puntual, un estudio puntual, pues no me sirve, ni que sea sistemático en el tiempo para hacer monitoreo, ¿vale? Lo tengo que tratar de sistematizarlo. Esto también se debe también a, sobre todo lo anterior, a que ¿cómo he hecho para atrás aquí? A nuestro proceso nuestro proceso también de datos y de estadística ha también pasado por un proceso evolutivo y madurativo. Es decir, los institutos de estadística han estado concentrados principalmente en una concepción economicista y en la medida que va llegando el desarrollo sostenible, como podemos ver, prácticamente del año 2007 hasta acá ha sido muy reciente. Entonces, en la medida que tú puedas ha costado mucho, digámoslo así, poder integrar indicadores de desarrollo sostenible dentro de los sistemas tradicionales, porque no había tradición de medición de estos tipos de indicadores. Son, digamos, novedosos para muchas veces para el sistema. Entonces, esto hace precisamente que pase esto y que, por supuesto,
trate de darle prioridad a las estadísticas del Sistema Estadístico Nacional, pues, en la medida de lo posible. Bien, entonces el INE, por ejemplo, en la página web pueden encontrar, que ya lo habrán visto algunos de ustedes, los indicadores alineados a las ODS, bueno, alineados no. Lo que hace es ver el seguimiento, el INE lo que hace es ver el seguimiento del cumplimiento de las metas, no hace un proceso de localización, ¿vale? Entonces, ¿cuál ha sido el cumplimiento de España en cada una de estas metas de Naciones Unidas? Son los mismos indicadores, las mismas metas, pero con las fuentes de España, ¿vale? Y tienen 4 niveles: disponible, explorando, no aplica y no relevante. No aplica por lo general es porque son indicadores pensados en países subdesarrollados, ¿vale? Y no relevantes porque ya se ha cumplido, ¿no? Por ejemplo, cobertura eléctrica, cobertura de recetas médicas, etcétera, ¿no? Pero claro, lo que sí he hecho en falta es que el INE haga un proceso de sustitución de estos indicadores, es decir, de contextualización. Si yo tengo cobertura de medicina o cobertura eléctrica, es más fácil, bueno, yo voy a meter un indicador que me hable a mí de la capacidad de pagar de las personas. Una cosa es tener acceso a la electricidad, otra cosa es la capacidad de poderla pagar. Entonces falta como esas cosas, ¿no? A nivel de comunidades autónomas sabemos que hay un órgano central que se llama OSECA, ¿vale? Que ha hecho unos acuerdos para que a nivel de comunidades autónomas se generen estadísticas comparables entre ellas y esto permite, ¿vale?, la comparabilidad entre las mismas a utilizar los mismos criterios, ¿no? ¿Esto qué quiere decir, no? Que se definen conceptual y metodológicamente en común. O sea, los datos de Canarias son los mismos comparables, digamos, comparables con País Vasco, con Cataluña, con Valencia, etcétera. Por ejemplo, si buscan los datos abiertos del gobierno de España, pueden encontrar entre indicadores, ahí sale por ejemplo Aragón, Baleares y Canarias. Si ustedes buscan dentro de estos enlaces, van a conseguir algo que se llama SDMX, ¿vale? La ONU, asegurar la comparabilidad estadística, donde el estándar de intercambio de datos, metadatos estadísticos, se llama SDMX, puede servir, bueno, ahí no está, pero puede servir como vía de comparación entre las comunidades autónomas en este caso. Es decir, yo garantizo la misma metodología, la misma concepción y el mismo formato. Entonces, si yo tomo un dato de Baleares y tomo un dato de Canarias, tengo la garantía de que son comparables, ¿vale? Eso es muy importante porque a veces tomas datos y resulta que no son comparables para nada. Entonces, esto te permite la garantía de lo que están asumidos a los acuerdos de los OSECA, que los datos son comparables entre ellos. Bien, eso nada más, ¿vale? Entonces, en el proceso de localización, en Canarias, por ejemplo, no sé cómo voy de tiempo. Bien, ¿no? Aquí no lo veo. Ah, ya lo vi. En Canarias tenemos un proceso de localización donde la ONU describe fielmente. También podría establecer indicadores y recopilar información a nivel subnacional, lo que te da la oportunidad de abrir entonces un espectro de indicadores a nivel local. Es decir, puedes ir más allá, como decíamos al principio, puedes ir más allá de lo que está determinado por Naciones Unidas. No te amarra que tú tengas que hacer exactamente eso, no puedes ir más allá, siempre y cuando no perder la alineación y la conexión con Naciones Unidas, ¿no? ¿Vale? En Canarias tenemos 870 indicadores, muchísimos indicadores, porque nos pasaba también, bueno, yo no estuve en ese proceso participativo, ¿no? Pero lo que entiendo es que muchas personas ponían sus indicadores, ¿vale? Porque tradicionalmente trabajaban con estos indicadores y además indicadores muy puntuales también. Entonces, lo que estamos ahora haciendo es un proceso de revisión de esos indicadores. Ya hemos revisado 2 dimensiones y lo que estamos aterrizando, si los indicadores de la Agenda Canaria realmente tienen sentido con la relación con la meta, a su vez con la meta de Naciones Unidas, y si esto tiene fuentes de datos, ¿vale?, sistemáticas en el tiempo, porque si no tiene sentido meter un indicador que tú sabes que en el tiempo no vas a tener datos ni información. Entonces, es un poco el trabajo que estamos haciendo ahora del grupo de trabajo. Y, evidentemente, aparte de eso, el Gobierno de Canarias ha dado unas prioridades de aquí al 2025, donde ya ha determinado 50 prioridades, y esas 50 prioridades tienen indicadores, y hemos reducido prioritariamente estos 2 años unos 120 indicadores más o menos. Esa es más o menos la cantidad de indicadores que tenemos que trabajar en 2 años, ¿vale? Con datos, con información y aterrizado. Bien, esto es un poco un cuadro de mandos que me fue facilitado por el Cabildo de Tenerife, donde Tenerife efectivamente tiene un proceso de metas regionales, que es de la Agenda Canaria, ¿vale? Aquí a su vez tiene las metas insulares, ha definido sus metas insulares,
Y esto a su vez pues tiene una serie de indicadores donde tú puedes ver el monitoreo de esos indicadores, ¿no? Es decir, para poder tomar decisiones necesitas, te lo hemos dicho ya, tener los datos y saber cómo te estás comportando. Entonces puedes ver entonces Canarias con Tenerife y tomar decisiones en base al comportamiento de esos datos, ¿vale? Entonces es importantísimo poder contar con herramientas como esta. Esto hasta ahora no está público, pero más o menos la intención es que vieran un poco un cuadro de mando que esté trabajando ahora. Bien, lo otro es entonces el aterrizaje, ¿no? Ya lo hemos visto en la ponencia anterior, que es la intervención de la consejería en base a las ODS, tanto programas como proyectos, que es el primer paso que tienes que dar, ¿no? Evidentemente, ya lo hablamos ya en otras presentaciones. El primer paso es poder aterrizar la alineación y la integración de las ODS dentro de las actividades, programas y proyectos de la institución, sea cual sea, ¿vale? Y a pasos siguientes que puedes ya ir formando y conformando los indicadores de monitoreo de esta alineación, de esta integración de la concepción de desarrollo dentro de la institución, porque siempre digo, es la integración de la concepción, ¿vale? No solamente la alineación, porque a mí no me gusta mucho hablar de alineación, porque la alineación es algo que tengo ahí al lado, entonces yo me alineo, me gusta más integrarme, la integración de la concepción dentro de las funciones de la institución, que lo hablamos también, tú lo vas comentando también. Entonces, un poco eso, ¿no? Y después de todo esto, pues, evidentemente surge la necesidad de indicadores sintéticos, que esa es la otra parte. A la medida que se va complejizando la multidimensionalidad, la cantidad de indicadores, se va abriendo la necesidad de sintetizar, ¿vale? Sintetizar para también ver qué está sucediendo de manera síntesis en un indicador que te permita en una sola cifra ver el tiempo que está sucediendo. Entonces, prácticamente se han incrementado muchísimo los indicadores sintéticos, sobre todo después del año 2006, 2005, como vimos en el momento 3, por la automatización, por la tecnología de información y comunicación, por las bases de datos, por el Big Data. Entonces también permite incremento de indicadores sintéticos. En ODS tenemos el SD Index, que es el reporte prácticamente que hace la Unión Europea y algunos otros países, por supuesto. A nivel de agenda urbana tenemos el índice de urbanismo, creo que es, de Naciones Unidas. Hay un índice sintético también de agenda urbana. Y en España, el Consejo General de Economistas publicó el Índice Regional de Desarrollo Sostenible en el año 2022, un resumen a nivel regional. Y en Canarias estamos creando el Índice Compuesto para el Desarrollo Sostenible, a nivel de Canarias, ¿vale? Un trabajo que estamos haciendo también, sintetizando todas estas metas en un solo indicador. Y además, no está de más decir que el Consejo de Desarrollo Sostenible de España y de Canarias está haciendo mucha énfasis también en sintetizar la información, ¿vale? En la medida de lo posible. Bien, ya para finalizar, simplemente invitarlos a ver, en la tarde haremos un taller de unas 2 horas, ¿vale? Donde aterrizaremos con ejemplos cómo localizar los indicadores, ¿vale? Y cómo hacer este desarrollo de indicadores, desarrollo sostenible en una institución específica, ¿ok? Porque siempre he dicho, los ODS, por eso yo insisto tanto en la apropiación, y la intención de la pregunta, los ODS pasa por la internalización de la persona. Yo puedo crear una alineación como individuo, ¿vale? Una alineación del desarrollo sostenible como persona, como padre, ¿vale? En mis actividades diarias, como pareja, como trabajador, pero también institucionalmente. Es decir, desde el individuo lo puedo desarrollar y institucionalmente también lo puedo hacer. Es decir, no hay límites de escala, ¿vale? Y eso lo dice Naciones Unidas, no hay límite de escala y no hay límite también de la cantidad de objetivos que tú puedes crear, ¿vale? No se sientan limitados en este tipo de cosas. Entonces, bueno, haremos un taller breve de 2 horas de cómo hacer esto y estamos planificando ya con el REDS una certificación de un curso más avanzado de 10 horas sobre la confección de indicadores y el seguimiento en ODS. Bueno, entonces, bueno, sería todo.